tardes, bienvenido. Primero que todo, pues como ustedes pueden haber verificado, existe en plataforma un plan de evaluación que está conformado por cuatro actividades que eh, en primer lugar es un ensayo, luego una exposición, dos exposiciones y finalmente un trabajo de investigación, ¿sí? Por el momento creo que no hay ningún inconveniente por eso, porque nadie me ha expresado o sea, si tienen alguna pregunta o inconveniente. De antemano les digo, lo que está en el plan de evaluación, llévenlo, porque allí están los puntos a desarrollar y las indicaciones que están en la plataforma en cada una de las unidades. Allí hay algunas indicaciones de cómo pudieran ir desarrollando cada una de esas actividades. De igual forma, pues en el desarrollo de de este trimestre, pues perfectamente por cualquiera de las vías de la plataforma, pues yo los puedo ir atendiendo, indicando, pero hasta el momento creo que no ha habido ningún inconveniente con eso. Y, perdón, y pues en base a eso creo que estamos conformes, ¿verdad? En cuanto a la exposición, recuerden, la exposición, el mejor método, por llamarlo de alguna forma, es grabar el video y subirlo a YouTube y luego se envía a la plataforma el enlace, sí, el link, el enlace, con la respectiva identificación de quién es el que está enviando, perdón, está enviando en cada uno de sus enlaces en la plataforma. Entonces, pues bueno, de antemano les reitero la bienvenida al principio. Hoy vamos a hablar un poco. Vamos a entrar a hablar un poco de lo más tedioso, si se quiere, que es entrar a ver de dónde viene la materia, de qué se trata esto, de dónde surge todo, de esa parte que puede ser teórica, pero que evidentemente la podemos llevar a la práctica. Entonces, bueno, derecho de hidrocarburos, la materia que nos atañe a ver un poco, a empezar a hablar hoy. Evidentemente, porque somos un país, en principio, un país petrolero, pero que no solo es eso, ¿no? No solo es petróleo, no solo es petróleo, sino que también somos un país con una potencia gasífera, con unos recursos naturales inmensos, y pues por eso la materia no se llama derecho de petróleo, se llama derecho de hidrocarburos. Entonces, la presente sesión igualmente está siendo grabada y va a quedar luego en la plataforma, así como algunas otras sesiones que de repente ustedes no estén acá, pero van a estar allí de manera lo que se llama remota o asíncrona en cuanto a lo que es el desarrollo de la materia, ¿sí? Entonces, en principio, ustedes tienen que tener claro que a lo largo de todo el desarrollo de la materia, pues vamos a ir viendo un poco lo que es la ley, ¿sí? Pero no solo eso, llevándolo también un poco en la medida de lo posible a la jurisprudencia, que como sabemos es muy importante y guía todos estos casos que se nos pueden presentar. Em, en esta unidad uno tiene las siguientes unidades, unas nociones generales del derecho de hidrocarburos, un proceso industrial petrolero, que lo vamos a ver en la unidad 2 y una unidad 3 que es el régimen legal de los hidrocarburos. Ahí le, ahí le puede ir. Entonces, estas tres unidades en principio conforman todo el derecho de hidrocarburos. Yo les quiero hacer un pequeño introductorio a la materia. Sí, que si se bien es cierto es bastante historia, pero yo creo que eso no nos estorba en el sentido de que nos puede servir en fundamento y a los que no los conocemos, a los que no los conocen, pues evidentemente eso sirve de fundamento. Entonces,
Si vamos al principio de todo esto, desde el momento en el que Venezuela empezó a conocerse de la presencia del petróleo y desde esa época precolombina y colonial, se vieron una serie de indicios de que se pudiera estar en presencia de una potencia en esta materia, de que éramos una potencia en esa materia. Entonces, al comienzo de la vida republicana, habían esas inquietudes de que en el caso a fines del siglo XIX se dio el otorgamiento de concesiones para explotarlo como tal, sin resultados permanentes. Bienvenido, puede tomar asiento donde guste. ¿Cómo es su nombre, hijo? José Osorio, bienvenido. Estamos iniciando apenas dando un introductorio con respecto a lo que es la materia, ¿sí? Entonces, eh, existían muchos esfuerzos practicados que se hicieron en esa época precolombina, por lo menos en 1878, eh, se llamaba lo que era el Gran Estado de los Andes, en donde se empezaron a hacer algunas exploraciones y sirvió de base a lo que es hoy en día. Y está la famosa empresa Petrólea de Venezuela. Entonces, se puede decir que el Estado Táchira fue eh, los pioneros en esa materia. Esto, si se quiere, como un paréntesis, ya que pues a Venezuela la sorprende esa era petrolera que estaba por iniciar en esa época. Y entonces todo ese conocimiento de la existencia de que habían hidrocarburos y de que no solo era cualquiera, eran hidrocarburos o yacimientos enormes. Entonces, estando el país en ese momento en una situación de, si se quiere, pobreza y atraso económico, al no conocer estas ventajas, pues esta fue una de las consecuencias de que se dieron entregas y el manejo de esos recursos a empresas extranjeras. Ejemplo de ello, vemos que en 1900 hay una empresa norteamericana en donde empezó a explotar asfalto. Y también una empresa que se llamaba United States de Venezuela Company recibió una concesión para explotar asfalto en una zona que se llama Carrasquero. Y posteriormente, en 1901, hay otra empresa que comienza a extraer el asfalto en lo que es en lo que llaman en el estado Sucre, en el lago de Huánuco. Y esta fue una empresa que fue famosa porque apoyó para el derrocamiento del general Cipriano Castro. Esto como para ir entrando un poco en materia. Entonces, al ver todo esto, múltiples personajes de negocios en ese momento entraron a ver al petróleo como un renglón bastante importante de una materia de potencia y que países ya avanzados del norte pues ya quisieran utilizar esta materia. Y por ello Venezuela se empezó a convertir en una potencial distribuidor para la época. Habían en esa época una época de donde empresas internacionales querían venir a invertir en el país o a obtener unas concesiones y en ese momento obtuvieron inmensas proporciones a través de concesiones en los que casi de inmediato eran traspasadas a empresas petroleras extranjeras. Con estos primeros pasos se dio inicio de esa manera a lo que es la condición de Venezuela como un país importante desde el punto de vista petrolero y que tenía un régimen legal concesionario. Esto como base a lo que es una propiedad colectiva de los yacimientos y que venía de la legislación colonial. Ahora, según esto, todas las minas, incluidos los bitúmenes o lo que llaman jugos de la tierra, pertenecían a la Real Corona Española, eso ya de la época precolombina. Entonces, con esto, eh, ello se confirmó con el decreto del libertador Simón Bolívar, cuando en 1829 este fue, si se quiere, ese gran antecedente histórico de toda esta materia y de toda esta revolución petrolera en el sentido de que desde 1829
pues ya Bolívar, a nuestro libertador, había establecido un decreto para regular esta materia y este ámbito petrolero. Ahora, lo que si se quiere la historiografía señala a la industria petrolera venezolana, lleva que en el año de 1914 es muy importante porque empresas petroleras internacionales, tales como había una holandesa que la Shell y la Star Oil, comenzaron a interesarse por por estas reservas petroleras que existían. Entonces, para esa época se manejaba las concesiones, que era, si se quiere, bastante favorable las condiciones para ellos, evidentemente. El marco regulatorio que existía era muy elemental. Entonces, el Estado pues tenía una injerencia que era muy débil. La injerencia del Estado era muy débil. El modelo político venezolano, pues en ese momento estaba Juan Vicente Gómez y adecuaba unas instituciones, si se quiere, muy débiles para el desarrollo de la materia. Pero entonces, en cuanto a lo que es ese rol del Estado, eh, tuvo que ir avanzando. Y en el año de 1920 hubo esa primera ley en este sector de hidrocarburos, en 1920. Entonces, eh, lo que, si se quiere, ayudó a incrementar esta regulación y control público en cuanto a la explotación de los minerales, eh, el Estado se abstuvo en ese momento a intervenir activamente y lo llevaba más a la iniciativa privada. Entonces, a pesar de que el Estado y eran las manos privadas quienes estaban allí, mayoritariamente, eh, el Estado en un momento experimentó un incremento en sus ingresos, que fueron evidentemente a lo que era muy grandes. Entonces, es allí donde el Estado empezó a ver cómo regularizaba más, cómo llevaba esa regulación mayor. Entonces, luego en 1930 es donde realmente se regula aún más y principalmente existen unos controles de precios y controles en las tasas de cambio. Todo esto pues marcó el fin de esa parte liberal en donde la intervención del Estado era mínima. Ahora, en 1943, aunque se mantuvo un nivel liberal de esta parte de las concesiones, pues toda la evolución de este sector llevó a que se fuera regularizando de una mejor forma y la intervención del Estado fuera cada día un poco más beneficioso al Estado venezolano. Y pues de allí, en el régimen de 1948, en cuanto fue ese trámite, ¿no? Del 1948 a 1961, en el que pasamos a la democracia. Entonces, entonces allí ya empezamos a hablar un poco más de lo que es el Estado social. Sí, hablamos un poco más del Estado social, asumiendo algunas cometidas en el orden socioeconómico, financiados con los crecientes eh, ingresos petroleros que iban orientados a la parte social. Y allí el Estado se fue viendo como un Estado más empresario, un Estado para una gestión más directa de lo que son las actividades de extracción. Y el punto culminante de esta evolución fue la nacionalización petrolera, que como ustedes lo van a ir analizando y tienen alguna actividad posterior, en 1975, este ordenó toda esta parte de la nacionalización de los hidrocarburos. Con esa ley, pues, todos los bienes afectos a esas concesiones fueron devueltos a favor del Estado. Por allí hay una actividad al respecto. Entonces allí vemos este desenlace prácticamente a lo que es la actualidad. Ahora, no quisiera adelantarme a esa actividad como yo les comento, que está ahí en una investigación asignada, pero más adelante podemos ir desarrollando la misma a la medida de que las sesiones y del trimestre vaya avanzando. Ahora,
Eso como un pequeño introductorio desde cómo comenzó todo hasta cómo más o menos estamos hoy. Claro, sin hablar de la ley actual, que la hablaremos luego. Ahora, es derecho de hidrocarburos. ¿Qué es el derecho? ¿De dónde viene el derecho? Si se quiere, en primera instancia, para entrar en todas materias, etimológicamente, derecho pues viene del latín directum, que significa dirigir con rectitud. De allí es donde viene la palabra. Entonces, ese prefijo di afianza una idea de una estabilidad. Y también quiero hacerles referencia a que, como ustedes de repente pueden conocer o irán conociendo, quienes hicieron un aporte fundamental al derecho fueron los romanos. Evidentemente ellos hacían referencia al derecho con la palabra más que todo ius. Entonces, normalmente podemos ver que ellos se referían al derecho con la palabra ius. Eh, Pasando un poco a definir lo que es el derecho como tal, una de las definiciones y más completas que pudieran decirse es la que define al derecho como una recta ordenación de las relaciones sociales, mediante un sistema racional de normas, de conductas que son declaradas obligatorias por la autoridad competente. Estas por ser consideradas soluciones juntas a los problemas surgidos por las realidades históricas o las realidades de determinado momento de la sociedad. Entonces, para hacer referencia en esta materia al derecho específico o como vamos a hacer referencia al derecho como una ciencia, en este caso definiremos el derecho como lo que es una ciencia que está conformada por leyes y normas jurídicas en un territorio, en un país o en una determinada región, y que se encarga de evitar conductas inadecuadas dentro de una sociedad. Ahora, como la materia es referida a los hidrocarburos, tenemos que definirlos igualmente. Entonces decimos que los hidrocarburos es todo, tenemos que tener claro que es todo compuesto orgánico, gaseoso, sólido o líquido. Principalmente está compuesto por carbono e hidrógeno. Esto también como una especie de introductorio de lo que estamos hablando. Entonces, esa es su composición química principal. Ahora, pasando a hablar una serie de definiciones de la materia en específico, derecho de hidrocarburos, podremos empezar con una que la define como un conjunto amplio de normas jurídicas que están establecidas en la Constitución, en las leyes y en los decretos con fuerza de ley, o en cualquier otra disposición, reglamento, en tratados que regulan en Venezuela todo lo concerniente a las actividades técnico-económicas del petróleo y del gas natural, porque estamos hablando de hidrocarburos. Entonces, de estas definiciones vemos que hace mucho hincapié de dónde están esas normas jurídicas, de dónde provienen ellas. Entonces, eh, ¿en qué textos aparecen ellas contenidas? Como les digo, pues tal es la Constitución o las leyes. Entonces, allí hace una especie de especificación en cuanto al rango normativo. Ahí podemos citar más adelante la famosa pirámide de Kelsen. Entonces, eh, que es la pirámide, que es la que estructura, ¿no? Toda esta regularización y esquematización de los niveles de jerarquía. Entonces, em, esta tiene como tal la facultad de regular las actividades en el sector petrolero y en el sector gasífero. Entonces, ¿por qué yo le hago la mención a la pirámide de Kelsen? Porque, bueno, este jurista famoso, si se quiere, uno de los más influyentes del siglo XX, hizo esa estructura en base a esa pirámide, en donde la cúspide es el nivel fundamental en la Constitución Nacional, y entonces allí enmarca todo lo que es la Constitución Nacional, que son los tratados internacionales de los derechos humanos. Recuerden que eso lo tenemos en la Constitución, ¿sí? Y es ese nivel superior en cuanto a la normativa legal. Luego más abajo conseguimos a un nivel no fundamental, sino legal, que está compuesto por leyes orgánicas, leyes especiales, leyes estadales o constituciones estadales.
ordenanzas municipales y los decretos leyes. Y más abajo conseguimos ya lo que son el nivel sublegal con reglamentos, resoluciones, normativas, entre otras de los argumentos, de las disposiciones legales. Sabemos que la Constitución es la norma suprema de conformidad con el artículo 7 de la Constitución. Entonces, de acuerdo con la definición que hablamos de derecho del turismo, en primer lugar, tenemos entonces la Constitución, las leyes y los decretos con fuerza de ley y posteriormente los reglamentos. Y allí podemos ver exactamente cómo se jerarquizan las normas en todo el ordenamiento jurídico. Otra de las definiciones que podemos citar de derecho de hidrocarburos es tratándola desde el punto de vista de derecho como ciencia, como anteriormente lo definimos el derecho. Entonces vemos que derecho de hidrocarburos puede ser definida como una ciencia que se encarga de regular las actividades de los hidrocarburos, tales como el petróleo y el gas natural. Entonces, este derecho, específicamente en nuestro país, se fundamenta en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Eh, Ella como tal se encarga de legalizar todas las actividades, tanto primarias, en principio las actividades primarias de hidrocarburos en territorio nacional. Esta ley, pues evidentemente regula esas actividades tecnoeconómicas del petróleo y el gas natural. En principio, en esta definición tenemos que observar que vemos una parte básica de lo que es el derecho a hidrocarburos visto desde el punto de vista científico y delimitándolo un poco al punto de vista de la ley local que rige en Venezuela. Entonces, si se quiere, es una definición que enmarca como tal la aplicación muy específica a Venezuela. Ahora, en esta definición hace referencia a lo que es la legalización de las actividades primarias. Esas actividades primarias de hidrocarburos, es decir, exploración, explotación, a lo que sería el equivalente a la cosecha que hacen los obreros en el campo, por ejemplo. Entonces, este concepto en esta parte se limita muy a ese sector, pero tenemos que tener claro que, como lo veremos posteriormente, la ley orgánica de hidrocarburos no solo queda allí, no solo queda en ese sector primario, evidentemente, sino que también va a lo que son los efectos de regular los siguientes sectores, es decir, sector secundario y sector terciario, eh, de todo lo que es el proceso productivo. Ahora, para complementar un poco, también podríamos decir que el derecho de hidrocarburos es un conjunto de disposiciones normativas que regulan todo lo relativo a exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, también lo que sería el almacenamiento y la comercialización. Pero no solo ello, también la conservación y todo lo referente a lo que es la parte de los productos derivados, refinados y a las obras que se requieren para llevar estas actividades. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin es el funcionamiento óptimo de la industria de los hidrocarburos. ¿Para qué? Para lograr pues un aprovechamiento integral de todos los recursos que contamos y para que así igualmente contribuya a un desarrollo social sin abandonar esa protección al ambiente y coadyuvar a lo que es el fortalecimiento y garantía de la seguridad de un Estado. Entonces, como podemos observar, esta es una definición un poco más amplia, mucho más completa, que especifica todas y cada una de estas actividades. Evidentemente, pues están inmersas y reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, por lo cual se encuentra adaptada a la legislación venezolana. Ahora debemos tener claro de que uno de sus fines es optimizar la industria. Eh, ¿Para qué? Para lograr esos niveles de aprovechamiento máximo y dos cosas muy importantes. Apunta también a uno
de los objetivos, de otros objetivos como es un desarrollo social, la protección al ambiente, como les comenté, y no solo ello, algo fundamental para cualquier estado, que es el fortalecimiento de la seguridad. Seguridad desde el punto de vista jurídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un marco que regula, un marco regulatorio, el cual establece claramente cuáles son las condiciones para llevar todas estas actividades, así como una seguridad social en cuanto a lo que pudiera ser inversión de recursos y consecuentemente con ello una seguridad jurídica evidentemente que se ve relacionada eh, con la parte económica y la estabilidad en cuanto a a los procedimientos para poder realizar todas las actividades en este campo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de, de los derechos de hidrocarburos? En primer lugar, eh, uno de sus objetivos primordiales es crear un marco jurídico que permita abordar la especialidad de esta materia, seguido del establecimiento de normas específicas que permitan el desarrollo de la materia y luego de ello nos permitan regular cada una de las actuaciones y como de cualquier situación en el campo de los hidrocarburos y permita colocar límites a tantas circunstancias que se puedan presentar en esta materia de tan vital importancia. Ahora, al tratarse de una materia de innovación, pues indudablemente esta busca que se esté renovando cada uno de estos conceptos, cada una de estas situaciones que se vayan presentando, porque así como el derecho es cambiante, las sociedades son cambiantes, el derecho tiene que adaptarse a ella, a cada una de esas situaciones humanas. Entonces allí igual el derecho de hidrocarburos no escapa de la situación, por lo que cada una de las normativas que va a regular, en muchas de ellas siempre se irán presentando situaciones nuevas que de una u otra forma tendrá tendrá que ser renovada tanto en la legislación como en la jurisprudencia de la nación. Otro de los objetivos que persigue esta materia es el integrar toda la normativa jurídica, que no esté dispersa una por la otra, que una me diga una cosa distinta a la que me quiere decir otra, porque no se cumplen con los fines y los objetivos. Entonces, allí no quede una materia que me pueda crear una confusión, que me permita crear contradicciones y vaya consonas con los objetivos de la nación. Entonces, el objetivo es unificar esta materia, unificar criterios, de manera tal que al momento de que vayamos a abordar un tema tan importante, se dicten algunas directrices, bien sea eh, por algunas fuentes directas como las leyes, bien sea en el campo de la doctrina y la jurisprudencia, y que permitan hacer un sistema consolidado conforme a criterios que van en común unión para poder tener un feliz término de la misma. Entonces, también se debe buscar el ofrecer en esta materia una regulación más abierta en cuanto que son opciones u oportunidades en la misma, pero que no debe dejar a un lado de que esas regulaciones deben ser dentro del marco de conceptos jurídicos, ¿sí? De unos conceptos que vayan acordes de esta especialidad de la materia. Entonces, todos estos objetivos llevan a buscar, llevan a perseguir como lo serían la obtención de fines comunes primordiales del Estado y para toda la nación. Y esto desde el punto de vista evidentemente social que nos permita contribuir al desarrollo integral, orgánico de todo el país. Todo ello
en beneficio de todos los ciudadanos. Ahora, también se ofrece para el Estado pues una opción muy sustentable al momento de ofrecer una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad económica que evidentemente, eh, si está bien regulada, va a ser sustentable como tal. Ahora, em, todo esto lleva a una estabilidad y a una seguridad jurídica que permitan inversiones, que permitan desarrollar la materia. Ahora, ¿de dónde viene la naturaleza jurídica de la misma? El derecho de los hidrocarburos eh, tiene una naturaleza muy sui generis, es decir, muy única en su especie, ya que en ella mezclamos o se mezclan elementos propios de carácter patrimonial, evidentemente, y como ya lo sabemos, porque regula una actividad económica bastante importante para la nación y que aparece con carácter extrapatrimonial, por lo que es el valor que significa todas y cada una de las riquezas naturales que forman parte de nuestra nación. Entonces, es allí donde son ejercidos esos derechos exclusivos de soberanía. Y al ser esta materia, evidentemente, de tal importancia, por las riquezas que tenemos en el país, pues justifica la existencia de un orden normativo jurídico que se ve expresado en una ley orgánica de hidrocarburos, que pues desde el 1943 había su primer antecedente y se aplicaba en el territorio nacional. Entonces, en base a ello, pues el petróleo y el gas natural eh, pues una fuente de economía muy importante para nuestro país y el Estado tiene el deber de establecer y mantener una seguridad económica a todos los venezolanos mediante una sistematización de leyes que permitan el cumplimiento de ello. Así vamos a garantizar el funcionamiento de la industria petrolera dentro de parámetros de una explotación racional, dentro de una garantía de justos ingresos fiscales, dentro de una conservación del recurso, una contribución al desarrollo social y al ambiente, como les comenté. Y como consecuencia de estos objetivos que se buscan en la materia, pues nuestro país rigen fundamentalmente dos leyes que regulan los hidrocarburos, las primordiales, ¿no? Obviamente hay otras que las desarrollan. Entonces, primero los hidrocarburos, eh, específicamente a los gaseosos y los hidrocarburos sólidos. Entonces, allí de estas dos, y hay que hacer la aclaratoria de que esa ley de hidrocarburos gaseosos siempre debe ir en consonancia y armonía con lo que establece la ley orgánica de hidrocarburos. Igualmente, la norma suprema en nuestra nación, en el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, que están existentes en el territorio, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República. Ellos son bienes del dominio público y evidentemente no pueden ser ni inalienables e imprescriptibles. Entonces, con esto último sabemos que dichos yacimientos no pueden ser vendidos ni transferidos por la República a cualquier otra nación o empresa nacional sin el debido proceso de concesión o a alguien en particular. No se pueden vender de esa forma.